Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el día de la patrona de la ciudad de Guatemala, nuestra Virgencita de la Asunción, que ha trasladado a María hacia el cielo en cuerpo y alma, diferenciándose de la ascensión de Jesús, y que además nos deja como enseñanza pues ese legado espiritual y esa aspiración como cristianos, que es justamente lograr la asunción al cielo. Es decir, ser llamados y ser asuntos por gracia de nuestro Señor. El único que fue ascenso fue nuestro Señor, y hoy pues se refiere al traslado de María en cuerpo y alma al cielo. Es un dogma de fe. La Iglesia Católica considera este día el recordatorio de este dogma, una verdad revelada de Dios a través del Espíritu Santo, y que tiene un origen de celebración desde el siglo VI, establecido en Roma. Acá en Guatemala, la Virgen de la Asunción es la patrona de la ciudad, y su imagen está estrechamente ligada a la historia de la ciudad, especialmente con el traslado de la antigua Guatemala después de los terremotos de Santa Marta en 1773 a la ciudad. Ya se sabía previamente que habían algunas familias establecidas en este lugar que tenían devoción a la Virgen de la Asunción. También se habla que había una pequeña capillita en inmediaciones de Palencia, donde estaba allí ubicada una Virgencita de la Asunción. Y bueno, después de los terremotos de Santa Marta en 1773, deciden trasladar la capital a la nueva Guatemala de la Asunción. Se dice que el rey Carlos III de España decide tomar esta decisión debido a que ya era de su conocimiento la fe y la devoción de los guatemaltecos que tenía por la Virgen de la Asunción. Y de esta manera envían una cédula real buscando la aprobación del traslado, la cual es enviada posteriormente en octubre de aquel año. También se tiene que, como registro, la primera celebración a la Virgen de la Asunción es una celebración ganadera en 1620, y que era considerada en esa época como una de las principales y más grandes actividades de entretenimiento y comercio de la época colonial. Con el traslado de la ciudad de Guatemala se traslada también Jocotenango, con todas sus tradiciones, entre ellas la feria. Esta actividad coincidía con las fechas dedicadas a rendir honores a la Virgen de la Asunción, y por esto, con el tiempo, la feria se une a la tradición católica. Después de 1873 se construye el Hipódromo del Norte. Sin embargo, recordemos que durante la reforma de Justo Rufino Barrios en 1871, el clero es expulsado del país, y entonces la actividad del 15 de agosto queda meramente de esparcimiento, de diversión, de entretención, recordando el origen de las ferias ganaderas. En lo que hoy en día conocemos como la Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, recinto recién construido, pues era un lugar de alcurnia. La Simeón Cañas recibían escritores, poetas, empresarios, embajadores de las naciones amigas a Guatemala, y entonces la actividad del 15 de agosto era una actividad exclusivamente para la crema y nata de nuestro país. Se concluida después de una serie de actividades, de esa parafernalia de alegría, el deleite de comida, pues se concluía con una fiesta de gala. Los abuelos y bisabuelos recuerdan que para el 15 de agosto era un día importante y obligatorio estrenar. Sería hasta en 1928, en el gobierno de Lázaro Chacón, que se establece por decreto la feria oficial de nuestra ciudad, a celebrarse el 15 de agosto con días previos del 13 y 14. A partir de ese entonces, la actividad de la Feria de la Asunción pues se toma ya establecido meramente dentro de los códigos, y sería durante la presidencia de Castillo Armas que nuevamente regresan las actividades religiosas a nuestro país. El Nuevo Testamento no dice nada sobre el fin de la vida de nuestra Madre María,
Y a finales del siglo IV, Epifanio de Salamina escribe que no podía encontrar ninguna tradición autorizada de cómo terminó la vida de María. Sin embargo, aunque Epifanio no podía decidir sobre si María había fallecido o permanecido inmortal, sus reflexiones sugieren que ya había habido alguna diferencia de opinión respecto a este asunto en aquel tiempo, y hay una serie de teorías. Epifanio afirma que María era como Elías, porque ella nunca murió, sino que fue asunta como Elías. Y a partir de esta teoría se establece la fiesta ordenada por el emperador Mauricio alrededor del año 600 después de Cristo. En una homilía de Juan Damasceno, citada en un tercer libro titulado Historia Eutímica, pues se afirma que alguien le había hecho saber que había un grupo de personas que buscaban el cuerpo de la Madre de Dios, que no lo encontraron y que sabían que María había fallecido en presencia de todos los apóstoles, pero al abrir su tumba a pedido de Santo Tomás, se percataron que esa tumba fue hallada vacía, por lo cual los apóstoles concluyeron que había sido asunta por Dios, había sido enviada a subir su cuerpo hacia los cielos. La primera referencia oficial de la Asunción se halla en la liturgia oriental, curiosamente en el siglo IV, celebrada como la fiesta del recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de nuestra Madre, la Madre de Dios. La primera referencia literaria es justamente de este siglo, titulada De Obitu Dominae, y dos ciudades más afirmaban contemplar aquel evento. También surgen otros textos donde fortalecen y apoyan esta teoría, que con el tiempo se convierte en un dogma sobre la Asunción de María. Por ejemplo, el gran discurso sobre la dormición y el apócrifo de la dormición, que surgiría a partir del año 431 y que sería respaldado en el Concilio de Éfeso. La fiesta de la dormición sería decretada como fiesta oficial en Constantinopla por el emperador Mauricio a partir del año 600. Hay algunos textos donde detallan este milagro, el milagro de la dormición. Por ejemplo, el texto cristiano llamado Pseudo Jerónimo, que establece el momento de la Asunción de María. Sin embargo, algunos lectores y creyentes de aquella época, después de leer este documento, tocados por la duda, ponen pues en cierta duda, digámoslo así, si María sería asunta al cielo con o sin su cuerpo, aunque mantenía la creencia de su incorrupción. A partir del siglo XII aparece un tratado llamado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la asunción corporal de María. Tomás de Aquino y otros grandes teólogos de la época se unen al respaldo de esta teoría. También en el siglo XII surge una teoría de una monja alemana llamada Isabel, donde se relata que tiene visiones de María y su hijo y que tienen profunda influencia en la tradición de la Iglesia occidental. En su obra Visión de Rising Beate Virginis Marie, relata cómo María es asunta con su cuerpo y alma hacia el cielo. El Papa Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, quita las citas de Pseudo Jerónimo y las sustituye por otras que defendían su asunción corporal. Sin embargo, en esta nueva era, la era moderna, en 1849 llega una serie de testimonios al Vaticano por parte de los obispos, quienes aseguran han tenido visiones para establecer la Asunción de María como una doctrina de fe. Estas peticiones aumentan conforme pasan los años
Y cuando el Papa Pío XII consulta nuevamente el 1 de mayo de 1946 por medio de la encíclica De Pare Virginis Marii, la afirmación es declarada dogma unánime. Finalmente, el 1 de noviembre de 1950 se publica la Constitución Apostólica Murifencistus Deus, en la cual el Papa declara como dogma de fe la Asunción de María. Por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocados por la luz del Espíritu Santo de verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorga su particular benevolencia a la Virgen María, para honrar a su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Jesucristo, Señor, de los bienaventurados apóstoles Pedro, Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, es como de esta manera la Virgen María es un dogma importante, es un dogma de aspiración, es ese camino que tenemos por la fe, porque esperamos que al ser llamados a la presencia de Dios, seamos asuntos al igual que nuestra Madre María, y también les hemos compartido la razón por la cual la Virgen María es la patrona jurada de la ciudad capital de Guatemala. Dios le bendiga.